Imaginen la corte más elegante del mundo, vestidos de seda, joyas encandilantes, palacios de mármol y un hedor insoportable a estiércol, sudor rancio y personajes llenos de piojos. Durante siglos, la humanidad vivió sumergida en una peste brutal. Pero, ¿cómo hizo la realeza para no volverse loca entre semejante podredumbre? La respuesta no fue el agua, fue el arte del perfume. Hoy nos sumergimos en la historia cultural del olor, basándonos en Odorama, el increíble libro del historiador Federico Cuxo. Viajemos a la Edad Media para descubrir cómo el perfume pasó a ser un puente con los dioses, pasó de ser un puente con los dioses a una máscara para ocultar la muerte. Si bien decimos que Cuxo es historiador, en realidad es egresado de Ciencias de la Comunicación, pero el enfoque que tiene el libro es justamente de historia, ¿no? Bien. Recuerdos de Constantinopla. Hoy asociamos la palabra perfume al lujo y la vanidad, pero su raíz latina lo dice todo, perfumare, a través del humo. Hace unos 5.000 años, quemar resinas y aceites era una forma de hablar con los dioses. Sin embargo, para el año 1400, Europa cambió la fe por el terror. Cuando la peste negra arrasó el continente, nació una paranoia médica. Se creía que el agua era peligrosa. La teoría de la época decía que bañarse abría los poros de la piel, dejando entrar las miasmas, los vapores venenosos de la enfermedad. El resultado, la gente dejó de bañarse. Antes de ser un producto amplificador de la vanidad, un cosmético vendido como lujo, una poderosa sustancia capaz de sacudir emociones, el perfume fue un medio de comunicación con lo sagrado, tanto que sus antiguas raíces quedaron estampadas en su propio nombre. La palabra perfume, como dijimos, deriva del latín perfumare. Todas las civilizaciones del pasado utilizaron perfumes en sus más diversas formas. Hace unos 5.000 años ya se producía en el Valle del Indo un aceite destilado de flores, hierbas y especias conocido como itar o atar, que deriva del persa atir, perfumado. Cuando el emperador Constantino rebautizó la ciudad de Bizancio como Constantinopla, actual Estambul, en el año 330, dio instrucciones sobre cómo se usaría el perfume en su reino. Los perfumes fueron llegando desde Oriente, en Hamadán, actual Irán, donde se olía literalmente a rosas. Avicena, una de las grandes mentes de la era dorada islámica, transformó el trabajo sobre los perfumes, mientras el mundo antiguo eh, usaba fragancias que habían sido destiladas en aceites o grasa. Él creó fragancias destilándolas en alcohol. Casi todos los perfumes de hoy, los modernos, se hacen de esta manera. Los cruzados fueron los principales relacionistas públicos. Al regresar a sus hogares, los nobles que participaron de los grandes genocidios del siglo XI volvieron con gustos y caprichos olfatorios nuevos. Junto con la lavanda, el nardo y el jazmín, introdujeron en Europa el agua de rosas, que se convirtió en una de las esencias más populares del mundo de esa época. Para el año 1400, con un poder marítimo que abarcó continentes, Venecia se había convertido en el epicentro del comercio del mundo y de la perfumería europea. Así comenzó a fabricar ungüentos y los más variados perfumes. En 1551, Stacchio Celebrin, uno de los primeros editores conocidos en usar el invento de la imprenta, publicó el primer libro de cosmética de nuestra era, Opera Nova Piacevole y Aquale. Y el nombre es más largo, pero lo estamos de alguna manera acortando un poquito. Florencia, la gran enemiga de Venecia, pronto estableció sus propias perfumerías, pero no fue totalmente por vanidad. Al mismo tiempo que la peste negra diezmaba a Europa, también impulsaba el esfuerzo de alquimistas convencidos de que los olores agradables ahuyentaban a las miasmas o vapores envenenados, supuestamente causantes de la enfermedad. La plaga despertó una inquietud, la desconfianza en los hedores ajenos. Se consolidó la idea del olor como una fuerza primaria, tanto para hacer el bien o el mal, para defender la vida o imponer la muerte.
Hay que recordar que en esos tiempos las ciudades se caracterizaban por un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de ratas. Las cocinas a col podrida y grasa de carne. Apestaban los ríos, las plazas, las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo cualquier punto y en los palacios. El campesino apestaba tanto como el clérigo, el oficial como el artesano, como la esposa del maestro. Apestaba incluso la nobleza entera. Recordamos que durante mucho tiempo se pensó que los baños eran peligrosos porque abrían los poros de la piel ayudando a que los males sin rostro, el aire pestilente, los vapores venenosos, las miasmas, se deslizaran a través de ella. Con la moda llegó el aseo seco y la fricción de la piel con trapos perfumados que se impusieron sobre el lavado. La ropa se convertía en un estuche protector contra las infecciones y se veía como bueno solo lavarse las partes visibles del cuerpo, como las manos y el rostro al levantarse. Los trajes eran un estuche y el perfume una máscara. En el siglo XVI, tanto hombres como mujeres solían usar un maquillaje blanco pesado, hecho de ciñara de huevo, vinagre, mercurio y plomo. Una mezcla, ¿no? O sea, un cosmético altamente tóxico que dejaba cicatrices. Entonces se puso de moda ocultarlas con parches cortados en formas de estrellas, lunas y diamantes. El perfume constituía mucho más que un acto simplemente estético. Cuando Catalina de Medici llegó con 14 años a la corte de Francia en 1533 para casarse con el futuro rey Enrique II, no arribó sola. Además de sus doncellas, a la sobrina del Papa Clemente VII la acompañaban en su viaje de Florencia a Marsella 3 cocineros, 5 pasteleros y panaderos, un heladero y un alquimista ambicioso llamado Renato Bianco. Nadie escribió poemas sobre la belleza de Catalina. Sin embargo, un enviado veneciano que la visitó la describió como de pequeña estatura, delgada y sin rasgos delicados, con ojos prominentes. Más allá de estas cuestiones físicas, lo que sí llamó la atención fue el sacudón cultural que representó Catalina. Introdujo en Francia el uso del tenedor e instaló olores y sabores hasta entonces desconocidos. Mientras su esposo, también adolescente, se entretenía con su amante Diana de Poitiers, 20 años mayor que él y ex concubina de su padre, Catalina se refugiaba en las creaciones aromáticas de su perfumista, quien de a poco comenzaría a ser conocido como René Le Florentin. Renato había nacido en un convento de Florencia. Allí, guiado por un viejo alquimista, aprendió todos los secretos de la destilación de hierbas. El sueño de Renato era hacer con una fragancia lo mismo que los escultores hacían con la piedra y los pintores con los pigmentos, o sea, ser un artista del olor. Renato aplicó todos sus conocimientos y creó un poema químico, un perfume especial, distinto a todo lo olido. La primera fragancia para una celebridad, el agua de la regina, el agua de la reina. Cuando la joven Medici olió aquel elixir con notas cítricas, quedó hipnotizada. Este aroma se convirtió en exclusivo de la aristocracia y el refinamiento, y su dulce olor comenzó a flotar en las cortes europeas, desplazando al primer perfume europeo basado en alcohol, el agua de Hungría, popularizado en 1370 por la reina Elizabeth de Turingia. Renato se volvió uno de los hombres más solicitados y envidiados entre los círculos de la nobleza. En París se abrió una perfumería sobre Pont Saint-Michel, cerca de Notre Dame, y se decía que incluso tenía un laboratorio en el Louvre que Catalina visitaba. Protegido por la reina y sin rivales en su arte, sus riquezas crecieron tanto como sus enemigos. Fue Catalina la que impuso la moda en Francia de los guantes perfumados. Esos guantes salían del trabajo del curtido de cuero, en donde se utilizaban orinas y excrementos de animales, lo que le daba a esos guantes un acabado suave, pero también un olor repulsivo, rancio. Renato tuvo que mezclar y hervir hierbas, especias, maderas y flores como jazmín,
violetas, iris, azahar, y sumergir los guantes en ese líquido fragante hasta cubrirlo. Catalina se hizo famosa por regalar guantes perfumados y los obispos más eminentes de Francia la llamaban la mujerzuela perfumada. La reina florentina nunca fue aceptada por los franceses que gobernó, pero a pesar de que la veían como una extranjera manipuladora, su arte del perfume se fue haciendo cada vez más conocido. Era vista como una hechicera proveniente de una familia entrenada en el uso de los venenos, la brujería, el ocultismo y las prácticas más exóticas, como la ingestión de orina de animales preñados para quedar ella al fin embarazada luego de casi 10 años de supuesta infertilidad. Esto obviamente eran los rumores que se esparcían sobre Catalina. A tal punto desconfiaban de su reina que cada vez que moría uno de sus enemigos, todas las sospechas caían sobre Catalina. El rey perfumado. En la película de 1933, La vida privada de Luis XIV, el Rey Sol, Luis XIV se lo trata como extravagante, absolutista, excesivo, ambicioso, déspota, hedonista. Sin embargo, se pasa por alto un detalle mayor. Olía y mucho. Al igual que gran parte de la población, la nobleza del siglo XVII, tenía cierta desconfianza al agua. Se dice que el rey tomó solo 3 baños en su vida, pero no se cree que esto sea del todo cierto. Luis XIV construyó su vida como una representación, con rituales y ceremonias. Lo peinaban, lo rasuraban, entre otras prácticas sobre su cuerpo. Pero para evitar lavarse el cabello, se lo empolvaban o simplemente le colocaban alguna de sus fastuosas pelucas sobre aquella cabeza poblada por un mar de piojos. Hasta los 35 años, cuando se cree que ya era completamente calvo, y en algún momento mientras lo vestían a escondidas en su ropa interior, le daban bolsitas rellenas de hierbas aromáticas y mientras hacía todo esto podía estar tomando sopa de pollo mientras el rey orinaba o defecaba directamente en su asiento que antecedió al inodoro, el chaise d'affaires o algo así se debe decir en francés, ante una atenta audiencia, porque lo hacía en público con sus ayudantes. La ceremonia matinal no estaba completa sin las máscaras reales, es decir, los perfumes. ¿Y vos, aguantarías vivir solo un día en la corte del